José. A ver, ¿quién ha sido ese? Francisco López, fan de este programa. Ah, sí, Francisquito. Vamos ahora a saludar. Paquito, otro Paquito. Vamos a seguir con los temas de ciencia en este espacio que tanto éxito han tenido, pero antes vamos a felicitar a nuestro colaborador del Tesorito de Ciencia, Agustín Ávila, que ya se encuentra en cabina. Cumpleañero, bienvenido, muy buenos días. ¿Quién? Agustín. ¿Hoy cumples? El domingo. ¿El próximo o el que? El pasado. El pasado. Hombre, felicidades. Muchas gracias. Pues tenemos un chorito de ciencia para seguir hablando de salud, porque hace 15 días, el 13 de abril, se publicó en la revista PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, que es de las famosonas, un estudio de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, donde hacen unos arreglos genéticos, bueno, genómicos en realidad, para silenciar el cromosoma triplicado en células humanas de síndrome de Down. Es decir, el síndrome de Down, como sabemos, pues es la triplicación de uno de los cromosomas, del cromosoma número 21. En vez de tener 2 pares, tienes 3 cromosomas. Y eso genera pues la sintomatología que todos conocemos. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue uno de esos cromosomas triplicados lo apagan, digamos, lo silencian, no permiten que ninguno de sus genes se expresen e interactúe con el resto de los genes y de las células humanas. De nuevo, esto es en células humanas dentro de un laboratorio, todavía no se prueba dentro de ninguna persona. No es la primera vez que... Y al silenciar estas células evitan las contraindicaciones. En principio sí. No es la primera vez que se anuncia una terapia génica de este estilo. El año pasado se había anunciado una en la que pues parten en cachitos el cromosoma triplicado y pues tiene los mismos efectos, ya no interactúa con el resto de la célula. En este caso lo que pasa es que usan un mecanismo que ya las células humanas traen, bueno, las células de casi todos los animales traen, que es el silenciamiento de un cromosoma. Por ejemplo, pues las mujeres, en cuanto a sexo, no género, pues tienen 2 cromosomas X. Y los hombres tenemos uno X y uno Y. Eso generaría una descompensación porque pues las mujeres tendrían para ese cromosoma el doble de genes que los hombres y podría pues generar algún problema. Joder, yo la verdad no te entiendo nada. Digo, no sé, güey. Viri tiene 2 ahora, cromosomas X y tú tienes un X y uno Y, ¿no? Ajá, hasta ahí. Hasta ahí, todo en orden. Ajá. Entonces, lo que hacen las células Dice de las Juanjo, mujeres... Lo que hacen las células de las mujeres mediante un mecanismo llamado X-East es que uno de esos X que de los 2 que tienen las mujeres se silencia, se apaga. Es decir, se vuelve una bolita y ya no interactúa con el resto de las células. Se queda solo uno. Se queda solo uno. Y entonces ellas tienen solo un X, nosotros tenemos solo un X y los genes que tenemos en el Y son súper poquitos, entonces en realidad no importa mucho. Entonces, ¿qué hacen ellos? Meten ese mismo mecanismo en uno de los cromosomas triplicados. Unos investigadores de la Universidad de Baltimore, Volny Shin, Gewei Lian y Abdallah Kabesae. Meten este mecanismo en uno de los cromosomas triplicados del síndrome de Down. Entonces, vieron que todavía no les sale muy bien, que en el 40% de las células donde lo intentaron, ese cromosoma triplicado se hace bolita y ya no interactúa con nada de la célula. Y en principio eso prevendría que se desarrollen... Lo encapsulan. Se encapsula solito. Eso, digo, se encapsula. Se encapsula y entonces pues es como si tuviera solo 2. 2. Y las células y el resto del cuerpo en principio no deberían de darse cuenta y desarrollarse como pues cualquier organismo que tiene solo los... Entonces el síndrome de Down podría tener... Pues, en principio sí. O sea, el estudio es para eso, el ¿no? estudio es para generar una terapia génica que permita a pues fetos durante un tamiz neonatal que digan, bueno, tiene un cromosoma triplicado. Porque hoy ya lo puedes hacerle detectar, la terapia, ¿no? hoy ya lo puedes detectar. El problema, pues, es que abre la puerta a un montón de cosas. Claro. Porque, pues, ¿dónde pones el límite, no? O sea,
Bueno, está bien que tenga, si viene con una enfermedad genética terrible en la que no va a vivir más allá de la infancia y no hay cura, pues es bueno, pues igual sí puedes tomar alguna decisión como un poco más Decisión drástica. de abortar, Sí, el ¿no? aborto. Por ejemplo, en el síndrome de Down hay pues, un poco un experimento social, aunque no surgió así, obviamente, en Dinamarca. En Dinamarca, todas las mujeres, no importa de su edad o cómo fue la situación en la que se embarazaron, tienen derecho a un tamiz neonatal por parte del Estado, que parte de las cosas que les dice es si su hija o hijo van a nacer con síndrome de Down. Siendo Dinamarca ¿En más... qué época le hacen eso? ¿Los primeros meses? En los primeros meses, sí. Para poderlo... Cuando todavía tienes Todas opción. las mujeres tienen esa prestación. Antes de la semana 12, ¿no? Algo Ajá, así. exacto. Claro, para poder abortar, pues, si ajá, deciden. tienen el derecho. Pueden decidir no tomar el examen o que no les den los resultados completos. Hay quien decide no saber y dice, yo lo tengo. Ok, ya te haces el como examen y si sales Y si positivo, sale así, tienes el derecho, pero hay ¿tienes que abortar o no? No, tú decides. Ya, vale. Tú decides. Solamente te dicen y ya tú después ya decides si sí o si no. Punto. Okay. Entonces, tienes el otro derecho Para tomar también. una decisión informada. Pero entonces hay programas en los que pues justamente las mujeres a las que le dicen que su embarazo es muy probable que sea una persona con síndrome de Down, se acercan a asociaciones, a mujeres que tienen, a familias que tienen hijos e hijas con síndrome de Down para tomar la decisión. Y pues Dinamarca se las da de un lugar muy liberal y que tiene muchísimos servicios de salud gratuitos, ¿no? Las personas con síndrome de Down reciben un dinero extra para, pues justamente necesitan zapatos especiales, necesitan un tipo de seguimiento y se les da ese apoyo. Con todo y eso, el 95% de las mujeres en Dinamarca deciden abortar. Deciden no tenerlo. Y eso pues también genera más problemas para quienes ya tienen o quienes van a tener o quienes ya tienen, porque pues por ejemplo antes había muchos grupos de apoyo, ¿no? Entre las escuelas, en los vecindarios, había psicológico, pero había ligas deportivas, había como distinto tipo de apoyos en muchísimos niveles de inclusión, que pues al ver cada vez menos personas, esos, pues políticamente, me podrá decir aquí, dejan de tener los apoyos, empiezan a desaparecer y cada vez es más complicado. Y pues de nuevo, es un poco también limitar la persona a una sola imagen, ¿no? Así como no es que eres alguien con síndrome de Down, puedes ser una persona que va a la escuela, que va a la universidad, que tiene un trabajo. Tienen un mejor estilo de vida, un mejor estilo de vida, ¿no? O sea, digo, como cualquier cosa en la biología es un espectro, ¿no? También, o sea, no es como que te digan, van a tener síndrome de Down y tú ya sepas cómo va a ser. Hay personas que pueden tener un trabajo, que pueden ir a la universidad, que pueden tener una vida, pues muy integrada a la sociedad. Y sí hay chicos, chicas que les cuesta muchísimo trabajo hablar o que no logran aprender a hablar o no logran tener como la musculatura fina para hacer las palabras y todo esto. Son más propensos a leucemia, suelen tener problemas del corazón, de los intestinos. Entonces, pues sí, no es sencillo, pero pues de nuevo, ¿dónde pones la línea? O sea, si ya vamos a estar haciendo edición genética en personas que todavía no nacen, pues de repente, si tienes síndrome de Down, que le cambien los genes, ¿no? Y por ahí queríamos también que fuera de ojo azul y que no tuviera o sea, como este tipo de cosas. Investigaciones abren la puerta A estas cosas. Y si bien pues se está discutiendo todos los avances genéticos que sí son importantes y son muy buenos, ¿no? Creo que es una solución, digamos, molecularmente hablando, muy elegante el de, en vez de cortar en cachitos, pues que se silencie, se haga bolita el cromosoma y seguramente nos puede servir para muchas otras cuestiones, pues no se está discutiendo cómo vamos a tomar estas decisiones, ¿no? O sea, ¿y para quién van a quedar disponibles? O sea, bueno, Dinamarca, por ejemplo, pues tiene esto para todo mundo, pero Estados Unidos, que no tiene servicios de salud públicos, solo quien tiene dinero va a tener esta opción, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tanto nos está sirviendo? Parte de las herramientas genéticas con las que hicieron con las que están haciendo estas pruebas es CRISPR-Cas9, estas tijeras moleculares que ganaron un premio Nobel hace algunos años y ya se han utilizado para curar ciertas enfermedades, ¿no? O sea, una de las descubridores, Jennifer Doudna,
hace 2 años anunció que le había curado la anemia falciforme, que es una enfermedad genética, a una persona utilizando este tipo de terapia génica. Pero se advirtió, ojo, esto lo hicimos en un hospital súper de punta, revisando a la mujer 24 horas todo el tiempo, y nos gastamos $2 millones en una paciente. Entonces, no es tan sencillo. Pero, pues antes de que se haga mucho más global, de que se haga mucho más popular todas estas cosas, tenemos que empezar a tener estas decisiones, porque pues las discapacidades, muy pocas realmente son genéticas. Las discapacidades dependen de la sociedad en donde estás. Entonces, si es una sociedad que te recibe, que pone de su parte y que hace las cosas más sencillas, tu discapacidad se vuelve nulo, se reduce muchísimo. Entonces, ¿por qué atacar la cuestión genética si lo que podemos cambiar mucho más fácilmente son las condiciones y condiciones que nos pueden mejorar a todo mundo además, pues son estas condiciones? Y pues también pensar, con el ejemplo de Dinamarca, si deja de haber personas con síndrome de Down, ¿qué parte de nuestra humanidad, de la experiencia de ser humano estamos perdiendo o dejando de fuera por querer ser más normales, entre comillas? Porque de alguna u otra forma estás calificando como no humano, ¿no? Sí, o que no vale tanto la pena, tal vez, ¿no? O sea, son cosas Pero muy fuertes. igual y yo pensaría un poco más profundo. Y yo creo que más que nada es una decisión para evitar un sufrimiento a un niño, ¿no? Sobre la Tanto- calidad de vida. Ajá. La calidad de vida. O sea, yo como mamá, En México, ¿no? o sea, sinceramente, aunque a mí me digan, oye, estás embarazada y viene mal y tiene esta enfermedad, yo no tendré ningún problema. O sea, por mí, bueno, dedico mi vida a cuidar. Pensaría más en qué tanto va a sufrir, cuántos años le voy a durar yo para cuidarlo. O sea, creo que también tiene mucho que ver con un tema emocional. Claro, y es completamente Y válido. económico Por eso también. está por eso está la opción en Dinamarca, ¿no? O sea, como cada quien ve su entorno y decide. Es un derecho de las mujeres allá. Desde tener un hijo. Desde en las tener un hijo, condiciones claro, que sí, en las sea, condiciones ¿no? que sea. Es algo que hay que pensar un ratito, ¿no? Pero, pues justamente esas decisiones podrían ser más sencillas si te dicen, bueno, viene con, van a nacer con este síndrome o van a nacer con esta enfermedad. Pero hay toda una sociedad que la apoya, que tenemos un sistema de salud que los arropa, que te cubre tienen todas las derechos, ¿no? Tienen necesidades. derechos contra no discriminación, tienen derecho a ser empleados, para que justo cuando la familia o las madres y padres dejen de estar, pues haya todo un estado, toda una una red de sociedad, apoyo, una red de una- apoyo. Venir Que también la duda de una mujer. ¿Y si no tiene, y si luego resulta que me van a hacer bien? Claro. Digo, es tan Sí, exacta también la hay, ciencia. Sí, la o certeza sea, de hay estos, falsos, ujú. hay Hay falsos resultados falsos positivos, ¿no? positivos y falsos A eso negativos, te ¿no? digo. También, o sea, Digo, si una por mujer- ejemplo, en cada año en esta prueba en Dinamarca, alrededor de 11, 15 personas nacen con síndrome de Down que les habían dicho que no iban a nacer con síndrome de Down. Exacto. Por eso. Y Ajá, también, al o revés. sea, Claro, no, al no revés. es completamente Ahí seguro, está, ahí ¿no? está, ¿no? Y pues también, o sea, no es completamente seguro y pues también no sabes a qué nivel lo va a presentar y pues también como dicen ¿Qué así grado, como, no? bueno, es que va a sufrir, pues también quien no ha sufrido en la vida un poco, ¿no? O sea, Sin síndrome también hay o un con síndrome montón. sufres. No, bueno, Sí, pero claro. no, Pregúntale a un los niño palestinos con, hoy, ¿no? con A los una niños enfermedad, palestinos, sí. pregúntale. Se Sí, duplican o sea, sí lo hace más las difícil. complicaciones. Sí, No, es que un sí son niño con cuestiones. leucemia, con cáncer, o sea, es un sufrimiento Joder, terrible. o un Sí. niño en extrema En pobreza. general. Sí, también. Ujú. Sí, pero esto es O algo un que niño puedes en controlar porque Palestina. te lo están Ujú. avisando. Sí, claro, Claro. bueno, por eso son ¿No? cosas. Sí, entonces, pues eso también es un aviso sobre una prueba que no es 100% segura. Y el debate ético, Y el ¿no? debate ético. Ujú, Y bueno, claro. y también lo que ahora ya van a empezar a hacer pruebas de este mecanismo molecular en ratones, porque también lo que tienen que ver es como, bueno, ok, sí apaga este cromosoma extra, pero no sabemos si además se va a poner a hacer otras cosas Claro. en otros genes o en otros cromosomas, ¿no? Tenemos que ver que solo haga eso y que lo haga Sí. bien. Que bueno, Ahí cabe está, recalcar entonces. que yo sí tendría Tú a no mi tendrás bebé. ningún problema en No, ese no, sentido. no, aunque dedicara mi vida Ujú. como venga. Pero está de por medio la Está. vocación materna, Pero sí, además, y ¿no? respeto O sea, también lo sí, que claro. muchas mujeres Ujú. también deciden distinto.
Exacto. Entonces, muchas gracias por un poner este tema para sobre la discutir. mesa, sin duda, y amplio. Muchas gracias, Pau, por Gracias, acompañarnos. Te Cindy. nos adelantas antes de que terminemos por las actividades dentro del ayuntamiento. Ya vamos a Gracias terminar. por acompañarnos. Ya, casi. Quedan Y 5 finalmente, sí, terminamos con lo que está sucediendo en la actualidad. Siguió el tema de el En la caso mañanera. Teotihuacán en la mañanera.